say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. We Buenas tardes, queridos amigos, preciados poetas. Nos encontramos esta tarde de hoy en Malasaña. Como verán, estamos con una persona extraordinaria. Es un escritor muy destacado que tiene muchos años viviendo entre España y París. Viene presentando sus obras durante todo el tiempo que ha vivido aquí en Europa y queremos pues presentarlo en Viaje Cultural y que pueda contarnos acerca de su vida, sus proyectos y pues todo lo que tenga que ver con su trayectoria. Pues nos encontramos con nada más y nada menos con Leo Celada. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy acá dispuesto a responder a preguntas que sí. Es un agrado tenerlo esta tarde de hoy con nosotros. Y bueno, queremos preguntarle para Viaje Cultural, ¿cómo es Leo Celada como escritor y como literato? Bueno, desde niño siempre me gustó la literatura y la verdad es que es mi pasión, ¿no? La pasión que yo tengo, pero escribo desde niño, pero mi formación literaria empezó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una universidad muy prestigiosa ahí en Perú, donde salieron escritores como, bueno, Mario Vargas Llosa o el gran poeta César Vallejo. Entonces yo casi toda mi carrera en formación literaria profesional se la debo a mi universidad, que es una universidad pública, una universidad con una vocación por la peruanidad y a su vez con una visión de reflejar la sociedad, ¿no? La realidad de la sociedad cultural y social peruana, ¿no? Y básicamente soy un escritor que intento ser un escritor de esta época, ¿no? Intento tratar de hacer una literatura que, en diálogo, que esté en diálogo con la tradición, pero que también hable de las problemáticas actuales y las sensaciones y emociones que surgen en la contemporaneidad. ¿Y cómo se determina usted como persona, Leo? Cuéntenos. Bueno, yo que soy una persona básicamente introvertida, ¿no? No soy mucho de hablar cuando no conozco a las personas, quizás sea la parte andina que yo tengo, porque mi papá es de Cusco, que es una zona quechohablante, ¿no? Una zona donde está la cultura incaica y la gente de ahí somos un poco ahí. Y también tengo mi mamá es de Arequipa, que es una tradición criolla. Yo me crié en el Callao y luego en el Cercado de Lima. Y intento ser una persona que un poco se siente orgullosa de sus tradiciones culturales, ¿no? Como en Perú, tú sabes, tenemos la tradición de la cultura nuestra, ¿no? Que en mi caso yo trato de recuperar lo que es la literatura de las culturas originarias ahí, mezclado con la literatura y la actualidad moderna, ¿no? Claro, es lo que hemos investigado acerca de usted y tiene una trayectoria muy larga. eh, y de acuerdo a ello, queremos saber también qué libro le marcó a usted escribirlo, ¿no? Y poder compartirlo al público, ¿no? Cuéntenos. Yo creo que mi mejor libro de poesía es uno que escribí aquí en España, llamado Transpoética, que creo que es el libro del cual yo traté de expresar más mi visión literaria, ¿no? Que son un poco un cierto misticismo de la ciudad, ¿no? Y a su vez ver en las cosas cotidianas el resplandor y la luz que nos da un poco la madre tierra o el universo, ¿no? Y básicamente ese libro yo creo que es muy importante para mí
y también una novela que escribí llamado El último nómada, que es una novela que está basada en una experiencia de viaje que realicé durante 5 años desde Perú hasta Estados Unidos, que lo hice así en autostop, conociendo pueblo por Viajando. pueblo, viajando. Y esa novela un poco es toda una peripecia que pasé por nuestra realidad latinoamericana que me hizo sentir parte de nuestro continente, como si fuéramos toda Latinoamérica una patria grande, ¿no es cierto? Y esos son los libros, digamos, que yo hasta ahora me han gustado más escribirlo. Y ahora estoy muy contento con mi próximo libro que va a salir en Francia, que sería mi segundo libro publicado en París, en idioma francés. Me parece muy particular que mi nuevo libro sea publicado en francés antes que en mi idioma Natal, ¿no? Que es natal, ya es en castellano. ¿Sí? Y estoy sobre todo muy contento con el próximo libro que voy a sacar. Claro. Y cuéntenos, aparte del libro que va a sacar, ¿no? ¿Cuáles son sus proyectos de aquí a un año? ¿Cómo se ve usted? Aparte de la trayectoria que tiene, ¿no? Que es una trayectoria muy larga y pues muy exquisita, ¿no? Ah, Sí, lo o está sea, haciendo bien. los últimos 20 años he desarrollado casi toda mi labor literaria aquí en España. Tengo que reconocer que me ha ido bien. Me costó mucho el comienzo porque es otra realidad distinta a América Latina, ¿no? Ujú. E intenté pues dar un poco la visión de la literatura más actual, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Bueno, me logré labrar un nombre y ahora estoy tratando de entrar al circuito literario francés, que con este ya sería mi segunda publicación. Y básicamente los últimos 4 años mi labor literaria está centrada en París, básicamente. Aunque yo resido aquí en Madrid, lo he volcado básicamente hacia París, Francia, porque Ujú. tú sabes, ¿no? París sigue siendo hasta ahora la capital cultural del mundo, la capital Claro, literaria, claro, y si uno quiere internacionalizar aún más su obra, pues tiene que estar en esa ciudad, ¿no? claro. ¿Usted se siente más poeta o más novelista? Yo me siento escritor, ¿no? Escritor en general, ¿no? Aunque la gente me conoce más como poeta, también soy escritor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta novela, El último nómada, estamos viendo la posibilidad, hay dos editores interesados en Francia, de publicarla en París y estoy pensando en escribir una novela también sobre París, que estoy ahorita acabándola, pero creo que en general me siento escritor, ¿no? Aunque la gente me conozca más como poeta, Ujú. también me gusta la narrativa. Mm, Es brillante su trayectoria, lo que sabemos de usted. ¿Se siente usted ahora más europeo que peruano? Cuénteme. A ver, siempre me ha gustado Europa porque es un continente donde hay que se le da mucha importancia a la cultura, Ujú. sobre todo a la literatura, Claro. a diferencia de nuestros países, ¿no? Que como usted sabe, ¿no? En América Latina y sobre todo en Perú, la precariedad económica es tan grande que el público, pues entre comer un plato de comida o comprar su libro, pues compra un plato de comida. Son una realidad muy difícil. Diferente, claro. Pero sin embargo, veo que el mundo literario, por ejemplo, europeo, es mucho más diferente, digamos, ¿no? Y me siento en parte europeo porque ya llevo viviendo casi la mitad de mi vida aquí, pero no renuncio a mi raíz peruana. Yo me considero peruano y estoy muy orgulloso del país donde nací, ¿no? Claro. ¿Extraña Perú, Leo Celado? La verdad es que yo soy un viajero. Casi más la mitad de mi vida la he pasado viviendo en países de América Latina, en Estados Unidos y ahora acá en Europa. Me gusta viajar mucho Ujú. y, y básicamente me considero un viajero. Un viajero. Sí. Eh, en este momento tenemos a nuestra querida Rocío Vélez, que es muy amiga de usted. Sabemos que lo conoce cerca de 30 años, lo 30 conoce. años más. 30 años. Ella quiere hacer una pregunta a usted y queremos pues darle la, la voz para que ella pues pueda comentar, ¿no? Bueno, felicidades, Nené, por este gran programa. La verdad que siento siempre a la vanguardia, innovando. Y gracias, Leo, porque Leo es muy ocupado y realmente nos ha dado un espacio en esta oportunidad. Yo quería hacerte una pregunta, estimado Leo, ¿no? Tú que eres fundador del Grupo León,
que eres un representante digno de la generación del 90, uno de los grandes bates. ¿Te ha costado llevar la bandera de Hispanoamérica aquí en Europa con toda tu trayectoria? Ahora tengo que reconocer que me has ayudado muchísimo, de muchas formas, y te lo agradezco. Y siempre haces lo mismo con todas las personas que vienen de Hispanoamérica. Te agradezco tu asesoría, tu amistad, tu cariño, tu hermandad. Entonces, ese tema, ¿no? De llevar Hispanoamérica, de traer Hispanoamérica a Europa, la fusión. Cuéntame un poco eso, porque creo que eso es, yo que tengo un poco tiempo acá, en comparación tuya. Cuéntanos esa parte, Léame. Creo que al público que nos acompaña el día de hoy, les encantaría conocer esa parte tuya, ¿no? Los retos, todas las adversidades que has sufrido para llevar tu voz a Hispanoamérica. Ahora, acá en España ya tú eres un español más, definitivamente. Y para llegar a donde están, ¿no? La gente te quiere, te admira, te aprecia. Yo lo he visto, no me lo han contado, pero estoy viendo. Y ahora en Francia, igual. París se va a hacer una gira multitudinaria. Entonces, eso hay que reconocerlo y hay que admirarlo y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Entonces, Leo, de verdad que cuéntanos esa parte, ¿no? De llevar esa bandera de Hispanoamérica al mundo. Claro. Sí, me costó mucho, pero cuando llegué aquí a España hace 20 años, el circuito literario era muy tradicional y aparte también ya había pasado de moda la literatura latinoamericana. Entonces, el español, sobre todo en el mundo literario, básicamente se reconocía más como europeo. Y más allá de que existe, digamos, lo que se llama los latinoamericanólogos, o sea, alguna gente que especializada en la literatura latinoamericana, era un nicho muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre he traído en alto la literatura, sobre todo de vanguardia latinoamericana, que es a mí la que me interesa, porque siempre consideré que la literatura latinoamericana del siglo XX era, tenía una mayor calidad y proyección que la española del siglo XX, porque la literatura española del siglo XX es una literatura de calidad, pero no deja de ser una literatura atravesada por la tradición y el realismo. Entonces, claro, me costó mucho abrirme al comienzo espacio aquí en España, porque no había un espacio, digamos, para escritores latinoamericanos que vivieran acá cuando yo vine. Estaba por ahí Vargas Llosa, estaban por ahí otros escritores, pero ellos eran como islas dentro de lo que es España, ¿no? Entonces, primeramente, pues yo al comienzo intenté estar en el circuito literario conocido de España. Los llegué a conocer, quizás no a todos, pero a la gran mayoría. Pero me di cuenta que mi voz era diferente. Entonces, junto con otros escritores españoles y de otras partes del mundo, se creó una movida a partir de un lugar llamado el Bukowski, que es donde nació la nueva literatura española. Y a mí, en cierta manera, fui como uno de los impulsores de esta nueva mirada literaria madrileña, ¿no? Siendo extranjeros, fui uno de los, con otros escritores españoles que queríamos renovar la literatura española, creamos este movimiento, ¿no? No una persona, sino muchas personas, y es por eso que logró ese reconocimiento, porque ya desde el comienzo me fui insertando en la literatura madrileña, digamos, ¿no? Gracias nuevamente, Leo. Gracias, Janet. Yo me voy retirando para que sigan con ustedes. Muchas gracias. Leo, sabemos que tú eres fundador del Grupo Neón. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia que has tenido en aquellos tiempos en Perú? Pues el Grupo Neón lo fundé en 1990, junto con algunos amigos como Carlos Oliva, Marco Díaz, Percy Díaz. Y cuando fundamos este grupo queríamos renovar la literatura peruana, ¿no? Queríamos hacer que la literatura no solamente refleje la literatura limeña, criolla, sino que esté abierto a la literatura amazónica, la literatura andina, los procesos de mestizaje que se vivían, y que la literatura regresara nuevamente a que sea consumida por los jóvenes, sobre todo en ese momento, y las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, mi experiencia en León fue para mí maravillosa, pero también, conforme pasaron los años, fue un poco trágica, ¿no? Porque murieron muchos compañeros.
Por ejemplo, murió Carlos Oliva, ¿no? Porque era una persona que sentía mucho la literatura, pero que a su vez tenía una vida bastante underground y me dio mucha pena que muriera él, o por ejemplo Juan Vega, otro amigo que también falleció también un poeta llamado Elí Martí, que era un poeta de la comunidad LGTB de Perú. Eh, y bueno, ya han estado muriendo muchos integrantes de mi agrupación, ¿no? Sí, Y no solamente de Neón, sino también de la generación del 90. claro, Tenemos como 10 poetas fallecidos. sí. El último de ellos fue nuestro gran amigo Héctor Ñopal, ¿no? Mi padre. Que en paz Entonces descanse. me he puesto a reflexionar qué estará pasando tan gravemente en nuestro país, que escritores de nuestra generación han fallecido en tan alta cantidad de personas, ¿no? Y realmente jóvenes. Jóvenes, muchos se suicidaron, otros por enfermedades, otros por problemas políticos, otros porque no pudieron soportar pues la realidad dura que vivían allá. Y eso me causa un poco de dolor y tristeza, pero a su vez también me da como una responsabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, yo cuando tenía 20 años, yo era un gran apasionado de la literatura, de los poetas malditos, ¿no? O la generación B, Claro. me he dado cuenta que hay que romper también con ese paradigma e intentar tratar de estar bien en el mundo actual, ¿no? Y que también los escritores y poetas podemos lograr ser reconocidos en vida y no solamente ver el aspecto de las contradicciones, sino también la luz y el resplandor. Entonces, siento que me siento como un sobreviviente de esa generación, pero a su vez siento que también hay que ayudarnos a salir de ese abismo en el cual hemos estado y esa forma parte ahora de mi nuevo camino. Claro. Y dígame, ya que estamos hablando de esa agrupación y del colectivo, de aquellos, ¿no? De aquellos años, actualmente existen colectivos nuevos, gente nueva que se quieren lanzar como escritor, como poeta, como novelista, pero todavía no se atreve, ¿no? No se atreve. Y justamente el programa Viaje Cultural es para esa gente joven, ¿no? Que quieren ser un escritor, poeta, novelista, narrador, pero sin embargo todavía le falta esa llave para poder lanzarse. ¿Usted qué consejo le daría a los seguidores de Viaje Cultural que realmente quieren ser como Leo Celada o una parte de usted? ¿Qué consejo le daría? Mi consejo es que ellos, básicamente, el mundo de la literatura, el mundo de la poesía, es un mundo muy complicado, muy difícil, ¿no? A veces no basta solamente el talento, sino también la persistencia, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a ellos que tienen que vivir por sus sueños, que esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón que dura toda la vida, y por lo tanto yo creo que se tienen que formar, ¿no? Yo veo sobre todo los jóvenes que no leen mucho, y si tú no eres un gran lector, no puedes llegar a ser un gran poeta ni un gran escritor. Entonces, la lectura es muy importante, ¿no? Lo segundo es que se enorgullezcan de su tradición cultural, que no busquen solamente el elemento de buscar ser un autor, eh, por ejemplo, europeo occidental, sino también vean sus raíces y confundidas con la tradición que tenemos occidental en parte, crear una propuesta personal y distinta, ¿no? Y para finalizar, que simplemente, pues, tienen que ser personas que tienen que tener mucha resiliencia, básicamente. Sobre todo, Sí. claro. Ha sido un gusto tenerte, Leo Celada, en Viaje Cultural. Como últimas palabras, ¿qué mensaje le dejarías a nuestros seguidores? Bueno, como sé que este es un canal, digamos, que donde ve mucha gente de Perú, primeramente quiero solidarizarme con los momentos graves que están pasando en nuestro país. Sé que nuevamente está viniendo mucha gente de nuestro país, está yendo por la situación que estamos viviendo, pero simplemente les quiero decir que tienen que ellos, pues, si el Estado no te apoya, tratar de buscar iniciativas individuales y a su vez conjugarse con otros creadores para hacer propuestas colectivas, ¿no? Y, y que lo más importante es proseguir, ¿no? O sea, es fácil, no es fácil empezar, pero es mucho más complicado es mantenerse, ¿no?
y solo la persistencia y la formación hace que hagan que uno tenga una oportunidad para poder desarrollarse como poeta y escritor, ¿no? Eso es lo que yo he vivido y es el consejo, si me lo permiten, que le podría dar a los jóvenes creadores allá en mi país. Mm, perfecto. Ha sido un honor tenerlo esta tarde de hoy, a Leo Celade, el programa Viaje Cultural. Bueno, Leo, estaremos viendo tus pasos y pues estaremos viéndote ya por París en un tiempo. Bueno, agradecerte la entrevista, agradecer a Rocío y bueno, le deseo que pasen un buen día a todos tus televidentes y a todos tus espectadores. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, queridos amigos, esperamos que puedan disfrutar de esta hermosa entrevista y que nos puedan seguir todos los domingos, 10 de la mañana, hora peruana, 4 de la tarde, hora española. Bueno, queridos amigos, nos estamos viendo en otro recorrido cultural. Nos vemos. Hasta luego.